Buen día, Inge. ¿Se está viendo la presentación? Sí, Inge. Ya, de acuerdo, gracias. Bien, vamos a iniciar entonces con flujo transiente. Ya, el flujo que es digamos, debido a fluctuaciones que hay. En el flujo transiente hay siempre fluctuaciones que nos... Un segundito, me voy a acomodar mejor. Ya. Veamos, quiero ver si aún siguen viendo la presentación. ¿Sí? Sí, Inge. Sí, Gracias. ingeniero. Bien. Vamos entonces a entrar en flujo transiente. Bien, ¿qué es un flujo transiente? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vamos a tratar? Hay varios tipos de flujo transiente. Hay un flujo transiente que es muy lento, cuasi estático. Y las variaciones se ocurren en un largo tiempo. Un típico ejemplo de ello son las redes. Las redes de agua potable, cuando estamos ya haciendo la repartición del agua. Entonces, el flujo transiente en redes es demasiado lento y podemos modelarlo con una técnica que es EPS, que es Extended Period Simulation. Tanto el WaterCAD como el EPANET tienen esta opción de tener el Extended Period Simulation. Así que no es nada, digamos, que no podamos hacer. Obviamente yo no les voy a exigir que hagan Extended Period Simulation, pero les voy a enseñar cómo se hace. Es un curso ya de más alto nivel, ¿no es cierto? Deberíamos ya hacer en diplomado, en posgrado ya. El otro transitorio, este es muy estático, ¿no? Es lento, es una oscilación de masa. En este tipo de transitorio, las ondas, cuando tú paras, digamos, algo, la onda sigue viajando. Y cuando vuelve lentito, pero va acumulando. Cada vez va acumulando más. Lento vuelve, pero acumula, mucho más acumula. Y entonces, esta es una oscilación que llamamos de masa, cuando vas acumulando. Llega un momento que la acumulación es como si alguna vez han jugado chorro morro, ¿no es cierto? En su barrio, ¿no es cierto? Primero ven uno en la espalda de uno, después acumula otro en la espalda de otro, después acumula otro, después acumula otro, ¿no es cierto? Ese es el juego, el chorro morro, ¿no? Hasta que de repente el de abajo aguanta, o los dos de abajo aguantan, ¿no es cierto? O por ahí no aguantan. Cuando el último que juega en el chorro morro, digamos, hace un peso tal que el de abajo no aguanta, todo se derrumba, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mismo acá. Cada vez un filete va acumulando más, va acumulando más, va acumulando más, hasta que de repente la tubería puede fallar, porque ya no aguanta más la presión. El otro es el transitorio rápido, también llamado golpe de ariete. Entonces, cuando estoy hablando de golpe de ariete, solamente estoy hablando de transitorio rápido, ¿no es cierto? Son cambios bruscos de velocidad.
Por ejemplo, una parada de bomba genera un cambio muy brusco de la velocidad. Un cierre muy rápido de válvulas, ¿no es cierto? También genera un golpe de ariete grande, ¿no es cierto? Estos golpes de ariete, sí, a ver, imagínense ustedes y pongan en su cabecita la ecuación de la energía. La ecuación de energía es Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G. Y eso es constante, ¿no es cierto? Porque es la conservación de la línea de energía. Si la velocidad aumenta, hay un cambio brusco de velocidad, aumenta la velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene que bajar para que la energía se mantenga constante? Habida cuenta que Z es la misma, ¿no? ¿Qué tendría que bajar? La presión, ¿no? Tienes tres términos. Si la velocidad aumenta, la presión tiene que bajar. Si la velocidad baja, la presión tiene que aumentar. Entonces, el golpe de ariete es eso. Es subida y bajada de presión. Subida y bajada de presión debido a cambios en la velocidad en la tubería. Si hay un cambio de velocidad en la ecuación de la energía, lo que se afecta es la presión. A mayor velocidad, menor presión para que la energía sea constante. Si menor velocidad, mayor presión para que la energía también siga siendo constante. ¿Qué es la celeridad de la onda? ¿No? La velocidad, la velocidad, depende de elasticidad, cuán elástica es tu tubería. Esta celeridad es diferente a la velocidad media con la que discurre el agua en una tubería. Por eso es una especie de aceleración que le decimos A, ¿no es cierto? Que es celeridad. En cambio, B es la velocidad del fluido. Si la tubería fuera completamente indeformable, es más rígida que el acero, más rígida que cualquier cosa, completamente rígida, la velocidad sería igual a la de la propagación del sonido, 1435 metros por segundo en agua dulce. ¿Se imaginan eso? 1 kilómetro cada segundo en la velocidad de agua, más 1,5 kilómetros casi, pero cada segundo. Eso es gigantononón, ¿no es cierto? Eso es si la tubería es muy, muy elástica, o digo muy rígida. Entonces, ¿cuáles serían las mejores tuberías en función de la celeridad de onda? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Jóvenes, ¿están dormidos todavía? ¿Por qué puedo decir que esta lección está por avanzada? Vamos a tomar más examen, ¿ya? Porque si no hay participación, digo lección por avanzada. ¿Cómo es? La tubería de acero, G. La tubería de acero está aquí, es el ejemplo. Muy rígida, ¿no es cierto? Su velocidad, su celeridad sería 1435 metros por segundo. ¿Qué tubería tendría una menor celeridad porque es más elástica? La de PVC. Claro, el plástico aguanta, ¿no es cierto? Se puede hinchar, se puede volver a su, a su tamaño. Esas cosas es de lógica, muchachos. Tienen que ver la lógica de esto. Entonces, la celeridad de la onda, esta A de celeridad de la onda, ¿no es cierto? Es A sub 0 sobre 1 sobre la elasticidad del agua sobre la elasticidad de la material. Aquí está una cosa importante, elasticidad del agua, elasticidad del material. Este es el diámetro interno del tubo y este es el espesor del tubo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente depende de la elasticidad, pero también depende del diámetro y el espesor del tubo. Entonces, esta ecuación es la que me permite calcular la aceleración o la celeridad de la onda. ¿No es cierto? Pero esta formulita es solo válida para tubos de pared delgada.
Esto es que esta relación D sobre D, el diámetro interior al espesor, sea mayor que 25. ¿Ya? Entonces, si es eso, voy a aplicar esta ecuación de celeridad. Para tubos de pared gruesa tengo que utilizar otra ecuación. En esta ecuación hay un C. Fíjense, todo es esto igualito, pero aquí hay un C. Y este C tiene esta expresión, donde ya introducimos algo que se conoce como módulo de Poisson. ¿No es cierto? Esto ustedes han visto ya en resistencia de materiales. Entonces, para algo sirve la resistencia de materiales, la materia, resistencia de materiales. Estos son algunos datos técnicos de las variables de celeridad de onda. Para el acero, estos son el módulo de Poisson, y la magnitud de A. Magnitud. No se olviden que hay una cosa que hace variar también la celeridad, es la relación diámetro interno a espesor. Por eso hay un rango. No todas las tuberías de acero tienen el mismo espesor. No todas las tuberías de fibrocemento tienen mismo diámetro interno y espesor igual. Por eso hay un rango dependiendo de eso, ¿no es cierto? La elasticidad del material está más o menos acá, ¿no es cierto? Está en este orden. Este es en newtons, este es en kilogramos por centímetro cuadrado. Y este es mu. Fíjense que también hay un rango, pero no en fibrocemento, no en concreto preesforzado, no en hierro dúctil. Entonces, ¿por qué tengo rango? Este rango tengo porque hay una variación entre lo que es el diámetro interno y el espesor de la tubería. En hierro dúctil tengo un lío feroz, he tenido un lío feroz, que ya lo he solucionado respecto al espesor de la tubería. Hay una normativa de 1985 que define los espesores respecto a los números K, K3, K4, K5, K6, K7. La de 2009 define los tubos de hierro dúctil en función a la presión, y ambos no son compatibles, no pueden ir de un lado al otro. Eso depende del espesor de la tubería. Por lo tanto, el hierro dúctil tiene una magnitud de aceleración que va entre 1000 y 1350. Y fíjense los demás, como su compañero decía, o el HDPE o PEAD, la tubería PEAD y la tubería PVC, con una magnitud de celeridad de onda bien bajita, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes estén calculando la magnitud de la celeridad de la onda, tienen que estar en este rango. Son miles de pruebas que se han hecho, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo están calculando PVC y les sale 1200, algo está mal en lo que han hecho, ¿no es cierto? Y no me vengan con que el cálculo así dice. El cálculo así dice es de alguien que tiene orejas grandes, ¿no es cierto? Nosotros los ingenieros razonamos antes de dar una respuesta. Entra un nuevo concepto que es el pulso de Zukovsky, y está derivada de la variación de la velocidad delta V, ¿no es cierto?, respecto a A, que es aceleración, perdón, la celeridad de la onda en metros sobre segundo, ¿no es cierto?, y G, que es la aceleración de la gravedad por delta V. Esto te genera una sobrepresión, delta H, ¿no es cierto? Si es instantánea, si esta generación se hace instantánea, entonces tienes lo que se llama pulso de Zukovsky, ¿ya? Entonces, aquí no está fallando la tubería, aquí hay un drenaje, ¿no es cierto? Y está soltando agua nada más, pero fíjense
¿Cuál podría ser? Facilito la presión, ¿no es cierto?, que puede hacer que esta tubería falle. Entonces tú tienes que ver esto. ¿Cuál es la relación entre delta V y delta H? Una velocidad de 2 metros sobre segundo en esta tubería de acero, que tiene una celeridad de 1000 metros sobre segundo, genera una sobrepresión de 200 metros de columna de agua. Otra vez, fíjense, 1000 he dicho en la tubería de acero, ¿no? Aquí está, la tubería de acero, entre 1000 y 1250. Entonces, si yo le pongo 1000 nada más a eso, si el rango más bajo, y una velocidad de 2 metros sobre segundo, que no es raro, muchachos. La normativa te dice hasta 2.5 metros sobre segundo. Y máximo 5 metros sobre segundo. Jamás de los jamases yo pongo 5 metros sobre segundo porque el pulso de Zhukovsky va a ser gigante, no. Juan Carlos Rocha decide agarrar y diseñar entre 1 y 1.5 metros sobre segundo de velocidad. Con eso duermo tranquilo, ¿no es cierto? Con 2, fíjense, ya estoy con 200 metros de columna de agua de sobreelevación en la presión. Imagínense que ustedes tengan una presión, qué sé yo, de 160, más 200, 360, con 360 metros sobre segundo y 1000 litros por segundo, 360 metros de columna de agua y 1000 litros por segundo, es como tener un cañón de agua. Ese cañón de agua va a matar a alguien. Ese cañón de agua es peor que uno de esos tanques que ha pasado a Santa Cruz y te dispara una bala. Peor. Es un cañón de agua y al agua no hay nada que lo detenga. ¿No es cierto? Entonces, no se olviden que esto es más grande, puede ser más grande que un tanque de guerra. ¿No es cierto? El cañón que están ustedes manejando. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, muchachos, cuando están diseñando una tubería. Si se va a romper una tubería, voy a tener que poner una válvula de exceso de flujo. De tal manera que si hay variación de la velocidad, la válvula esa de exceso de flujo va a censar la presión y se va a cerrar automáticamente, ¿no es cierto? Porque esto que estás viendo aquí, ¿no es cierto?, se va a producir muy rápidamente, ¿ya? En el pulso de Zhukovsky, aquí está, clarito, siempre me voy a poner a un ladito el pulso de Zhukovsky. Este delta V, no, afortunadamente los cambios no son tan bruscos, ni las sobrepresiones tan grandes. Eso depende de cómo cierras la válvula, ¿no es cierto? Cómo abres una válvula, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a hacer, aquí está la tubería. Tienes velocidad, en velocidad sub cero. Alguien va a agarrar y va a cerrar completamente esto. Seguro que ustedes tienen, por ejemplo, yo también tengo una ducha que tiene un mezclador. Y cuando alguien cierra, ¡pum!, cierra bruscamente. Si no tuviese una red de agua que aguanta esa cerrada brusca, estaría con mi casa llena de agujeros, porque la sobrepresión que se genera es grande. Yo tengo mi ducha y en el baño, en el inodoro, tengo una ducha teléfono, ¿ya? Entonces, cuando cierro la ducha, en la ducha teléfono claramente se ve, empieza a vibrar, ¿no es cierto? Y es que está aguantando el pulso de Zhukovsky. Esa vibración que yo veo en mí, porque la veo en la ducha teléfono, que está al lado de mi ducha, ¿no es cierto? Esa vibración que la veo se produce en toda la red de mi casa, ¿ya? Entonces es por eso que la red de tu casa también tiene que estar protegida contra esto. Estas válvulas en tu casa, no, en casa de herrero, cuchillo de palo, yo no sé. Estaba trabajando en el laboratorio de hidráulica y mandé a hacer la red sanitaria con mi constructor y tengo problemas hasta ahora. Le ha colocado esas llavecitas de media vuelta. Esas llaves de media vuelta hacen que esto se cierre muy rápidamente. No conviene, muchachos, en su casa una llave de cierre de media vuelta.
Las mejores son esas que vas cerrando poquito a poquito, como enroscando. Si enroscas, no va a haber esto. Cuando cierras esta llave, en este frente, el agua va a chocar, ¿no es cierto? Choca y hay una sobrepresión aquí, delta H. Pero aquí, cuando has cerrado bruscamente, el agua que estaba recorriendo este tubo va a seguir recorriendo y aquí genera un vacío. Entonces, este es un menos delta H. ¿No es cierto? Entonces, es eso lo que va a pasar cuando estemos cerrando esta válvula de acá. ¿No es cierto? Aguas arriba, va a haber un aumento de presión. Aguas abajo, va a haber una depresión. ¿No es cierto? Y espero que esta depresión no sea muy grande, porque esta tubería va a fallar por aplastamiento, no porque se ha reventado por presión, sino por aplastamiento, que es una falla muy común, ¿ya? Cuando no has calculado estas cosas. Entonces, es eso lo que tenemos que ver acá. Vamos a ver la parte de las transformaciones de ondas de presión debido a algunas situaciones que se presentan normalmente en aducciones. Ya les he dicho que en redes, en redes, cuando estamos haciendo el cálculo de redes internas de agua potable, ¿no es cierto? En redes en la ciudad, el transitorio es muy lento, cuasi estático, y se estudia con EPS, ¿no? Extended Period Simulation, simulación de periodo extendido. Eso lo vamos a hacer también nosotros, pero no lo voy a exigir en su proyecto, simplemente lo vamos a hacer y os voy a hacer una demostración nada más, ¿ya? De Extended Period Simulation. En este caso, entonces, ¿qué es lo que sufre? ¿En qué tengo más problemas cuando estoy haciendo aducciones? Cuando estoy haciendo aducciones, es decir, cuando un tubo está llevando una cantidad importante de agua, sin repartir el agua, entonces tengo algunas transformaciones de la onda de presión. La primera de las transformaciones de onda de presión va a ser por cambio de diámetro. Estoy con un tubo, digamos, de, qué sé yo, 800 milímetros. Y voy a ir a descargar ese tubo de 800 milímetros a un tanque. El tanque tiene un diámetro gigantón respecto al tubo. Entonces, ahí hay un cambio de diámetro. No del diámetro de un tubo con otro tubo. Esto es hidráulica. Es del tubo respecto a dónde está haciendo a dejar el agua. Y donde está haciendo a dejar el agua es un tanque. Entonces, vamos a ver esas opciones que te da la hidráulica. Primero, existe un coeficiente de transmisión. Esa es la relación de la sobrepresión, o también puede ser depresión, que continúa propagándose después del cambio de diámetro, y la otra parte, ¿no es cierto?, de diámetro. Cuando llega al tanque, esto se va a reflejar, va a regresar, ¿ya? Entonces tienes una transmisión y tienes una reflexión. La transmisión este es el área de tu tubería, y A1 más A2 es el cambio de diámetro. Y se refleja por 1 menos S, ¿no es cierto? Si esta es la transmisión, la reflexión es 1 menos S. Veamos. Aquí, en este tanque, ¿no es cierto? El agua ha venido cuando una tubería se une con un tanque. A2, esta A2, es infinito respecto a esta tubería. Esta tubería tiene un diámetro pequeñito nomás. Este A2, el área del tanque, es infinita. Para este caso, la transmisión es cero. Porque claro, mira, estás viniendo con tu onda aquí, con tu onda sobre presión de onda. Y lo que haces es llenar el tanque. Este tanque se va a hinchar por acá, va a llegar a este nivel. Cuando llegue a este nivel, va a entrar en retroceso el agua, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que la onda es reflejada. Cuando viene, entonces, descarga en el tanque y la transmisión es cero. Cuando esto ha alcanzado, entonces, una altura de agua que vence, digamos, las resistencias aguas abajo, entonces va a haber una onda
de agua que va a estar yendo en sentido contrario. Esa onda de agua que va en sentido contrario es lo que llamo reflejo, ¿no es cierto? Las sobrepresiones, depresiones que llegan a un tanque no se transmiten entonces, ¿ya? No se transmiten. Simplemente se reflejan por completo, ¿no es cierto? Esta A sub 2 es infinito. Entonces, cualquier cosa en el límite entre cualquier cosa sobre infinito es cero. Por eso la transmisión es cero. Y como el reflejo es 1 menos la transmisión, entonces se ha quedado como 1 el reflejo, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente sucede. Vamos a ver el inverso cuando pasa de diámetro mayor a diámetro menor. Ajá, esto es diferente, ¿no es cierto? Cuando el caso extremo es cuando el tubo está cerrado, ¿no es cierto? Claro, si cierro el tubo, el diámetro hace 0. ¿De acuerdo? No se olviden que aquí no estoy hablando de cosas físicas, sino estoy hablando de hidráulica. Un flujo está ocupando todo la tubería. Si cierras la tubería, el diámetro es 0 aquí, ¿no es cierto? Entonces, A2, este A2, es 0. Entonces, si este A2 es 0, 2 veces A1 sobre A1, A1 se va a compensar con este A1 y entonces la transmisión va a ser 2. Y si me acuerdo, la fórmula, el reflejo va a ser 1 menos S, 1 menos 2 menos 1. ¿No es cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que la sobrepresión voy a duplicar y la depresión es un delta H. Entonces, esta sobrepresión de acá, cuando se cierra, es una vez, 2 veces esto, la onda de transmisión. Cuando se refleja, ¿no es cierto? Va a venir con menos 1. ¿Ya? Entonces es este para un lado y este para el otro lado. Vamos a ver algo que es medio grave, que es la separación de la columna líquida en transitorios. El agua contiene burbujas de aire en disolución hasta que llegas a la presión de vapor de agua. Cuando llegas a la presión de vapor de agua, esas burbujas se desprenden y pueden ser tan grandes que ya no vas a ver una columna de agua. Vas a ver lo que se llama la separación de la columna líquida, porque las burbujas que están contenidas en el agua se han juntado unas con otras y se hace aire. Y por el otro lado, más allá adelante, está el agua. ¿No es cierto? Entonces, estas ondas de depresión, la onda cuando va cayendo la presión, hacen que la presión se reduzca en el tubo. Si esta depresión en valor absoluto es mayor que la presión existente, se presentan presiones negativas en el interior del tubo. ¿Qué presión estamos hablando? De la presión a nivel del mar o a nivel de Cochabamba o a nivel de La Paz o en el sitio. A nivel del mar, la máxima presión es 10 metros de columna de agua. Nada puede bajar por debajo de 10 metros de columna de agua, se genera vacío. Aquí en Cochabamba será 7.60, 7.80 la presión. Y si la depresión que he generado es más que esa presión debido a la altura sobre el nivel del mar, se genera entonces un fenómeno de que se desprenden las burbujitas. Como máximo puede caer hasta 10 metros de columna de agua, una atmósfera a nivel del mar. Eso es una atmósfera,
es lo que nosotros conocemos con el nombre de presión absoluta. Antes de que llegue hasta una atmósfera, ¿no es cierto? Se van a desprender las burbujas de aire. Va a parecer que el agua comienza a hervir y este fenómeno lo conozco como el nombre de cavitación. Este fenómeno tiene que ver con la presión de vapor de agua, que a su vez depende de la temperatura de la misma. El agua a nivel del mar hierve más rápido que perdón, al revés, hierve más lento que el agua a mayor altura. A mayor altura la presión es menos y entonces empieza más rápidamente a salir la burbuja en la caldera que a nivel del mar. ¿No es cierto? Entonces depende de la temperatura. Entonces, si la presión al interior de la tubería alcanza la presión de vapor de agua, voy a generar una ruptura de la columna líquida. Y esto no lo quiero por ningún motivo. No quiero que se presente cavitación. No quiero alcanzar entonces lo que conozco con el nombre de presión de vapor de agua. Vamos a ver si tengo aquí esta. A ver. Un segundito, por favor. Voy a ver este tema del sonido, ya que siempre me tiene medio loco. Ujú. Transportation Vamos a ver, Systems, ¿se Wabash National escucha? Corporation's tank trailer portfolio. ¿Se escucha y se ve el video? Chicos, No, ingeniero. ¿no se No se ve el escucha? video, ¿Qué Inge. tal? No se ¿Perdón? ve. No se ve. ¿Cómo está ahora? ¿Nada siempre? Aún no se ve. No, ingeniero. Ahora sí, ¿Ahora se Inge. ve? Ya. Sí. Some of Sonido. which have been in existence for over Sonido.
for También. 100 years. With ¿Está bueno? Bien. Sí, está bueno. Ok, vamos a ver. Esta es una industria norteamericana que hace petróleo, ¿ya? Y que tiene, digamos, una vasta experiencia. is North America's leading producer of semi-trailers and liquid transportation Yeah. systems. Wabash National Corporation's tank trailer portfolio includes some of the industry's most reputable brands. Some of which have Entonces, been in es una existence de for las over más grandes 100 en years. Estados With this Unidos, type of ¿no es experience, cierto? we're all too Y familiar with the esta effects of empresa está improper por más tank de trailer 100 loading años and unloading. en la To industria. demonstrate the impact of Vamos a sanctioned bans, demostrar we have ahora lo constructed a que controlled es vacuum collapse or un suck-in of a colapso tank trailer. por Keep in vacío mind, most en tank trailers are en not un capable of tanque, en full un vacuum, cisterna which is que 14.7 psi transporta of external petróleo, pressure. Therefore, ¿de a acuerdo? Y processing va a error ser, or an adverse ¿no condition es may cierto?, lead to una a prueba y vacuum error collapse and the total loss of the tank con trailer. Some of the condiciones most muy common adversas. causes are: 1. Algunas de A las closed causas manhole más during comunes de la unloading. falla 2. son A vacuum cierras muy relief vent rendered rápidamente inoperable with congealed ventila, product. 3. el, Improper removal or plugging of a vacuum relief vent. 4. vas a ver que hay varios factores por los cuales puede fallar un tanque. Vamos a ver hacia atrás. Puede fallar. Los tanques, los cisternas tienen, ¿verdad? Una tapa de visita. Esto es un manhole, ¿no es cierto? Y si ese manhole está cerrado y estás sacando el petróleo, entonces estás generando vacío, estás chupando. A ver, fíjense, cuando descargan los tanques cisternas a las gasolineras, lo primero que hacen es abrir esa tapa, ¿no es cierto?, para que entre aire y no se produzca vacío. Entonces, esta es una de las causas principales por las cuales se puede producir vacío. Perdón, sí, vacío y entonces colapso. 2, si tengo una ventosa que no funciona porque se ha congelado el producto, ¿ya? Por ejemplo, cuando estoy haciendo plantas de tratamiento, el gas cloro sale muy rápidamente. Y si no tengo un evaporador, se me va a congelar el gas cloro en la tubería y no va a salir. Y es posible que toda mi planta falle. Entonces, esto de las ventosas, ¿no es cierto?, que permiten que estés bien con este tema del congelamiento, es bueno tomar en cuenta. Puedes remover o puedes poner mal esta ventosa. Las ventosas, entonces, tanto en los tanques, estos cisternas que vamos a ver ahora, como en una red, imagínense una aducción que es un tanque gigantón, pero en largo, ¿no es cierto? Este es grande, pero en corto, digamos. Y si hay temperaturas, caídas de temperatura muy grandes dentro el tanque y dentro la tubería también, ¿no es cierto? Entonces, si hay eso, entonces voy a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, también se tienen problemas porque las válvulas están cerradas cuando el vapor retorna, ¿no es cierto?, durante una descarga de este tanque. Vamos a ver entonces, para la demostración lo que ellos están utilizando es un tanque, una cisterna que tiene 22 años, ¿no es cierto? Y que tiene algunas cosas modificadas, ¿no es cierto? Y que la aislamiento y lo que es la cobertura, el wrap, ¿no es cierto? La cobertura de plástica ha sido removida para que se pueda tener mejor visibilidad, nada más, ¿ya? Para crear entonces este vacío, van a conectar este tanque a otro tanque que produce vacío. Es decir, hay bombas que producen vacío. Y eso lo van a conectar. Entonces, el cisterna lo van a conectar a este tanque
produce vacío. ¿No es cierto? Y dice, es importante mencionar, ¿no es cierto?, que esta unidad, este Brenner Unit, ha excedido lo que ellos preveían para la performance del tanque por presiones externas. Vamos a ver la prueba ya. Se pone también entonces un manómetro, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de ir hasta 10.5 psi de presión externa. Vamos a ver el manómetro cómo está, ¿no es cierto? Ese es un manómetro. Y se ha hecho la prueba ante varios testigos de la prueba. ¿No es cierto? Y van a demostrar entonces con ahora vamos desde aquí vamos a ir entonces con la prueba. Ok, ahí vamos, con audio propio. Vacuum collapse. We welcome you to Este utilize es el this tanque. video in employee and stakeholder training. Este es el manómetro. Jason, Dak, Aquí está el start interior. the engine. Ahora han encendido la presión, el motor de vacío. Aquí está el tiempo. Fíjense cómo está cayendo esto. The gauge that's on top of the tank trailer is a vacuum gauge. That's showing negative pressure inside the tank. Entonces, este manómetro es un manómetro de vacío y está indicando en PSI cuánto es la presión de vacío que estamos generando aquí adentro. Ahí está. Well, there it was. ¿No es Been about cierto? 9 minutes. ¿Han visto eso? Otra vez. Fíjense en el manómetro. ¿A cuánto alcanza el manómetro? Fíjense el resultado aquí a la derecha. Right about 9 minutes. Este tanque se ha aplastado. ¿No es cierto? Este tanque a los 9 segundos se ha aplastado. ¡Bum! Por el amor de Dios. Eso mismo sucede con las tuberías. Exactamente lo mismo sucede con las tuberías. Piensen que es una tubería corta. En una tubería larga exactamente va a suceder lo mismo. En el primer trecho de la tubería va a suceder. El resto quizás se mantenga bien. Listo, ha alcanzado menos 20 de presión, ¿no? De presión de vacío. Listo, caput. Y miren dentro. ¡Ulala! Bien. Eso entonces que acaban de ver es una experiencia de qué es lo que sucede con el vacío. Cuando cierran una válvula, el agua continúa yendo en la tubería y atrás genera vacío. No hay más aporte de agua, genera vacío. Y esto es lo que sucede cuando estás generando vacío, muchachos. ¿Ya? ¡Auch! Caramba, cada vez me salgo de la... A ver, ahora sí. Vamos a ver otro. Esto ha sucedido en Ucrania, que casualmente alguien lo ha filmado. ¿Se ve el cuadro de filmación?
Sí. Sí, G. Ahí va, no tiene sonido. Listo. Ese es golpe de ariete. Eso es sobrepresión por golpe de ariete. Pobre vecina. ¿Ah? Otra vez vamos a fijar. Ese pobre transeúnte de acá, este pobrecito, ha sufrido, ha sufrido una explosión. Ese es un golpe de ariete por sobrepresión, muchacho. ¿Ya? Entonces hay ese pulso de Zhukovsky, ¿no es cierto? Hace pum. Y hace pum, no con un sonido tranquilito. Y yo cuando estaba construyendo la planta de tratamiento de ese mapa, estaba con una columna que no estaba bien sustentada, porque tenía muchas tuberías ahí adentro y estaban perdiendo agua. Al interior de la planta de tratamiento de ese mapa, en la propia ese mapa, había unas pérdidas de agua increíbles. Entonces pedimos a la gerencia de operaciones que nos ayude a encerrar las válvulas y a encontrar las tuberías. Nadie sabía por dónde estaban las tuberías de la propia planta de tratamiento. Mientras estaba en mi escritorio, he escuchado como dinamita. ¡Pum! Yo dije, ay, desgracia humana, se me han caído mis columnas, caray. Ahora sí que estoy fregado. Y no era eso. Alguien había cerrado la llave de paso, ¿no es cierto? Cuando no tienes ventosa, se va generando una burbuja de aire y esa burbuja de aire se desprende en algún momento y viaja a una velocidad fantástica. Eso es lo que sucedió. Y ha venido hasta la válvula que está a la entrada. Estaba la válvula al lado y está todavía al lado de lo que era mi oficina. Llegó ahí y sonó como dinamita. ¿Ya? Es increíble. Bien. Vamos a seguir entonces. Ok. Seguimos. Ya hemos visto entonces qué es lo que pasa con la presión y la supresión, ¿no es cierto? Ahora ya hemos visto qué pasa cuando hay un cambio de diámetro, cómo se comporta entonces el flujo transiente. En un cambio de diámetro grande, ¿no es cierto? No hay transmisión, solamente hay reflexión. Al revés, si va de grande a pequeño, es decir, si va de grande y digamos a cierre, que es pequeño, entonces la onda transmitida es el doble, la reflejada es -1. Eso ya sabemos entonces cuando hay cambio de diámetro. Vamos a ver entonces en este caso qué pasa con una parada de bombas. Y también aquí a mi derechita vean ustedes que siempre estoy poniendo el pulso de Zhukovsky. Vamos a ver la parada de bombas sin que haya separación de la columna líquida, es decir, no he alcanzado la presión de vapor de agua. Entonces, cuando la bomba para, el caudal en la tubería va a disminuir y se originan depresiones sucesivas que se propagan a la celeridad de la onda, a la A. Dicho esto, cuando yo estaba hecho 1, 2, 3, 4, ahora estoy haciendo la quinta estación de bombeo para bombas grandes, no bombas pequeñas, la quinta estación de bombeo para Cochabamba, ¿no es cierto? Cuando coloco una bomba, coloco un aparato además que no permite que el agua, la bomba se cierre, se apague bruscamente ni encienda bruscamente. No hay eso en mis bombas. Cuando se apaga, aunque sea por corte de electricidad, la bomba se va apagando poquito a poco.
¿Ya? Y cuando vuelvo a encender la bomba, tampoco hace que ¡boom! Todita la bomba, todito el caudal de uno solo. No, señor. Poquito a poco voy bien. Para eso utilizo variadores de frecuencia. Vamos a ver entonces qué pasa cuando no tienes la separación. Cuando llegues al final de la tubería, va a haber un reflejo, ¿no es cierto? Y el tiempo de la ida y vuelta es el tiempo de duración de la fase. Entonces, si aquí comienza, llega, va, ¿no es cierto? El agua en la tubería va ahí, se ha parado la bomba. Parado la bomba aquí, ¡pum! Para la bomba. Y el agua va, llega a donde tiene que llegar y vuelve. Se refleja hasta aquí otra vez. Ese tiempo es 2 veces todo lo que he recorrido y lo que he vuelto. Un L, 2 Ls. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando con el tiempo de duración de la fase. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua es menor que la duración de la fase, que la ida y vuelta, la disminución, la velocidad va a disminuir desde V sub 0, que es la velocidad con la que tú has calculado, ¿no es cierto? La velocidad inicial hasta llegar a 0. ¿Claro? Cuando llegue a 0, en el fondo de la tubería, ahí empieza a bajar. Y cada vez que estoy generando un delta V, un delta velocidad, porque voy poco a poco bajando, necesito, se genera un delta H de depresión en esta ida. En esta ida, como la bomba se ha cerrado, entonces cada vez es menos la velocidad. Velocidad igual caudal sobre área, ¿verdad? ¿No es cierto? Si se ha cerrado la bomba, no hay caudal. Poco a poco va bajando el caudal, poco a poco va bajando la velocidad y poco a poco voy generando entonces un delta H. La depresión resultante es obviamente la sumatoria de los delta H que he generado. Y fíjense, aquí está delta H, delta B, aquí. Y entonces va a ser A, B sub 0 sobre G. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es mi situación normal. Agarro, está funcionando mi bomba. Aquí tienes una válvula, mi bomba está funcionando. Tienes que bombear una altura dinámica, ¿no? Y la altura dinámica te permite descargar las aguas en este tanque. ¿Ya? Entonces, voy a parar la bomba, pero la parada de bombas va a ser en un tiempo más grande que lo que el agua va a ir y va a volver. ¿Ya? Entonces, ese es el tiempo de fase y la parada de bombas va a estar más o es mayor que ese tiempo de fase. Entonces, en esta situación A, el bombeo es normal y tengo la altura manométrica, ¿no es cierto? La altura de bombeo. B, para la bomba. Pero no para bruscamente. No hay diseñista que haga que la bomba pare bruscamente. Si ese diseñista, si algo sucede así, el diseñista es malo o no tiene experiencia. ¿No es cierto? Para la bomba y empiezan a presentarse estos que tienes menos caudal. Esta bomba va bombeando más lentamente como consecuencia de eso, hasta que la bomba se pare y va a ir bajando, ¿no es cierto? Vas a generar esta depresioncita, ¿no es cierto? E inicia B sub A, esta B sub A, que es la velocidad de propagación. Esto lo que has bajado se va a propagar. Cuando la onda llegue acá, ¿no es cierto? Esa onda que estás propagando llegue acá, ¿no es cierto? Llega al tanque, se refleja. Va a reflejarse porque ha llegado al tanque y entonces del tanque va a reflejar, ¿no es cierto? Y superpone entonces con la onda de depresión que sigue llegando desde la bomba. Entonces, esta va a reflejar en la parte C. Pero esta bomba sigue funcionando, pero claro, cada vez a menor caudal y cada vez va generando una ondita de depresión. Entonces, esta onda que regresa con esa onda que se está formando, se van a superponer.
De manera que en esta situación, en la situación D, después de un tiempo 2L sobre A, ¿no es cierto? Se tienen las tres ondas. Tienes la onda de propagación, la onda reflejada y la nueva onda de propagación. ¿No es cierto? Uno, entonces, un hito es la onda de depresión que viene de las bombas. Cada vez va de esta onda. 2 es la onda reflejada. 3 es el rebote. Aquí, el rebote, el reflejo de la onda 2. Entonces tienes 3 ondas. Esto quiere decir que hay una sobrepresión grande aquí. ¿No es cierto? Muy grande. En esta situación, llega un momento en que la carga se hace mayor a la que generan las bombas y la válvula check va a cerrar. Cuando la válvula check cierre, ¿no es cierto?, hace que la tubería se haga cero. No hay, entonces, sección por la cual pueda discurrir agua alguna. Se cierra algo, entonces la sección del conducto se hace cero. Cuando se ha cerrado la válvula check, la sección del conducto se hace cero. Y esto va a generar, entonces, origina una onda con velocidad cero. Esta ondita con velocidad sub cero, igual a cero. En F, en esta cosa, el nivel piezométrico es más bajo que la altura. Es decir, este nivel, la piezométrica, es más bajo que la altura estática de este tanque. Y entonces eso hace que del tanque ya también genere una velocidad hacia la válvula check. Necesito hasta que en un momento dado tenga esta altura estática. La altura estática que está dada por este nivel de agua. Hasta ahí voy a tener. Entonces, eso es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Es un ida y vuelta. Fíjense. Llega la onda reflejada aquí, se encuentra con la válvula check, genera una sobrepresión. Esta sobrepresión descarga agua aquí. Otra vez, cuando el agua esté aquí, hace lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez voy a ir haciendo lo mismo, ¿no es cierto? En este I, ¿no es cierto? Esta onda ya viene con la nueva onda de presión, ¿no es cierto? Y cuando la depresión encuentra la válvula cerrada, se refleja otra vez, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la tubería tenga esto. Presión, depresión, presión, depresión, presión, depresión. Y esto cada vez a una, nuevamente tomando el pulso de Zukovsky, ¿no es cierto? Se desarrolla en total una variación delta H. ¿Ya? Pero si delta H, esta delta H que alcanzo, ¿no es cierto? Si se desarrolla el total debido al dBE, entonces el golpe de ariete es directo. Aquí vamos a ver. La sobrepresión es máxima. La sobrepresión máxima se da al inicio de la tubería. Máximo aquí. Cuando la válvula check está cerrada. A mayor depresión, si bajo más, más rebota. Si bajo más, más rebota. Si bajo menos, menos rebota. Menos rebota. Si el tiempo de parada es menor que el tiempo de fase, el golpe de ariete es directo. Si el tiempo de parada es mayor que el tiempo de fase, el golpe es indirecto. Y menores serán estas depresiones. ¿No es cierto? Y por consecuencia, si menor es esto, el rebote también es menor. Este es menor, este rebote es menor. Entonces, esto es sin separación de la columna líquida cuando sucede el punto 4. Si estamos en el punto 3, ahí hay que revisar. ¿Ya? Pero hay que tomar mucho cuidado. Es posible que tengas un cierre, una parada de bombas con esto menor. El golpe de ariete va a ser directo. Pero ojalá no haya separación de la columna de agua. Cuando tienes esta situación, en el punto 4, que el tiempo de parada de bombas es mayor que el tiempo de fase, bueno, ahí estás más o menos tranquilo. Basta tener que ver cómo es la resistencia de tu tubo. Si tu tubo resiste o no resiste las presiones y sobrepresiones.
¿Qué pasa cuando tengo separación de la columna líquida? Nuevamente tengo delta H, el pulso de Zhukovsky siempre en mi cabeza. Esta es la situación de funcionamiento normal. Parada de bomba, se genera depresión. La depresión empieza a viajar. Cuando esta agarra aquí este punto, esta depresión, genera aquí vacío. Se produce entonces la separación de la columna líquida. En este punto, una parte va a reflejarse y la otra parte, la de la sobrepresión, va a seguir yendo hacia el tanque. Cuando regresen, se van a superponer la depresión que se está generando con la depresión, con la onda reflejada, y va a llegar un momento que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega al tanque, se da un reflejo y se inicia entonces a otro lado, ¿no es cierto? En el punto G, ya se llega al inicio de la tubería y aquí tienes, fíjate que la presión está más baja que el eje de la tubería, por lo tanto en todo esto tienes vacío, ¿no es cierto? Y se va a producir una nueva separación de la columna líquida. Si se produce separación, si se produce vacío, ya has visto, te he demostrado qué es lo que pasa con el vacío. Con separación de la columna líquida, el golpe de ariete con separación presenta sobrepresiones considerablemente mayores a las que se presentan sin separación. La sobrepresión es máxima cuando la onda retorna y se encuentra con la válvula check cerrada, choque de columnas. Es decir, este momento de reunificación. Lo que está pasando es, como has separado las burbujas de aire, se han salido del cuerpo de agua y han hecho que se separe esa columna que solamente era líquido. Pero cuando va a volver esa columna líquida, se va a encontrar con una bolsón de aire por ahí, ¿no es cierto? Y va a intentar nuevamente entrar en disolución el aire en el agua. Cuando intente hacer eso, ay Dios mío, eso es una explosión. Hace ¡pum! Y entonces esa onda crece cuando el aire quiere volver a ser parte del agua, ¿no es cierto? Y es muy posible, como hemos visto en las figuras, ¿no es cierto?, que se presenten múltiples separaciones de vacío. En una aducción por gravedad, tienes un tanque acá y puedes tener una válvula acá. Cierras la válvula, esto va a generar una depresión. Y hay que ver si aquí no tienes una zona de vacío. ¿No es cierto? Si tienes una zona de vacío, hay que cuidar. Normalmente, ¿qué es lo que haces? Aquí pones una ventosa. Entonces, si hay vacío, la ventosa le va a dar aire. No va a haber problema. En una separación por gravedad no es muy difícil. Este es el inicio. ¿No es cierto? Si cierras esta válvula, se produce una sobrepresión que va a viajar hasta acá. Llega acá, empieza a crecer el agua en el tanque y se refleja al otro lado. Y aquí va a crecer, ¿no es cierto?, hasta la válvula que está cerrada. ¿No es cierto? En este B llega al tanque, tiene más grande que el tanque, hay un flujo de agua hacia el tanque. Así que en la C se refleja, aquí está el C. Entonces, cuando se refleja, ¿no es cierto?, cuando está totalmente la depresión, ¿no?, luego que se refleja una onda de depresión hacia la válvula, misma que cuando está totalmente cerrada, la velocidad llega a cero, claro. Cuando has cerrado esto, has cerrado la capacidad hidráulica que tiene este tubo. No hay más. Si no hay caudal, la velocidad es igual a cero. Y como la velocidad es igual a cero, otra vez empieza una onda de vacío a generarse y va queriendo reflejar hacia el tanque y así va a generar el ciclo. Conclusión. Las sobrepresiones y depresiones que se generan dependen del tiempo de cierre de la válvula y de la longitud de la tubería. Es 2L sobre A, ¿verdad? El tiempo de fase. A menor tiempo de cierre, mayor sobrepresión o depresión. Si el tiempo de cierre es menor que el tiempo de fase, 2L sobre A, el golpe de ariete es directo y se calcula ese golpe de ariete con la fórmula de Zhukovsky. Cuidado con eso.
Cuidado con que estés cerrando más rápido que el tiempo de fase. Te vas a ir a lo que se llama el pulso de Zukovsky. Bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Tengo otra clase ahora. ¿Alguna pregunta? Inge, no como pregunta, tal vez como reclamo, ¿hay algunas personas o alguna persona que votan de la clase? Inge, 2 veces me sacaron la anterior semana y ahora igual algunos compañeros les han sacado de la clase. Ese es el tema ¿qué se llama? Hoy día ha pasado eso. Sí, Inge, ¿En un normalmente momento? todas las clases a diferentes personas votan, no sé por qué. Porque son los malaceres. ¿No es cierto? A ver, un cachito. Voy a preguntar ahora me he comprado Office oficial, o sea, ya no soy chuto. Entonces ya tengo la opción de preguntar qué es lo que puedo hacer con esto ya, para que no me voten del sistema, que nadie vote del sistema a nadie. Y eso me imagino que tiene que ver con los settings de la reunión. Voy a preguntar, por favor, ¿ya? Ahora que ya estoy legalito. Muchas gracias. Hasta el lunes, muchachos. Hasta el lunes, sí. El lunes, ingeniero.